Seguimos en primer plano. Mire, el Consejo Económico y Social, el CES, volvió a sesionar este miércoles en la mesa temática que tiene que ver con la institucionalidad y donde está el tema de la reforma constitucional. Recuerden que los partidos de oposición, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Revolucionario Dominicano, se retiraron de esa mesa porque ellos dicen que no van a discutir, que no van a hablar sobre temas que versen sobre la reforma a la Carta Magna. Entonces, evidentemente, no puede haber una reforma constitucional sin la participación de los partidos de oposición. No puede desarrollarse un diálogo si faltan de los invitados a la mesa y hay sillas vacías en el diálogo. Y evidentemente, pues esto empantana el avance de esta mesa temática y sobre todo con lo que tiene que ver con el tema de la reforma constitucional. Se había dicho que se iba a dejar fuera de la mesa de las propuestas que sometió el presidente Luis Abinader, las 12 propuestas de reforma, más una que se añadió. Entonces, el tema de la reforma constitucional sigue siendo muy espinoso. Los partidos de oposición fueron hoy, pero con la advertencia de que ellos no iban a participar de ninguna discusión que tuviera que ver con la reforma a la Carta Magna, y ya lo reiteraba, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver esta historia de Rosalba Escalante sobre lo que pasó en el Consejo Económico y Social este miércoles. Con la integración de los partidos políticos de oposición, el Consejo Económico y Social agotó este miércoles la cuarta reunión para el diálogo por las reformas, para el fortalecimiento institucional y la gestión eficiente del Estado. Los partidos políticos de oposición se integraron a las discusiones por la garantía de que no se trataría el tema de la reforma constitucional a la que se oponen y por la que se retiraron de la mesa hace 15 días. Por lo tanto, la Fuerza del Pueblo, coherente con su participación y con su posición, ha asistido democrática y efectivamente a lo que se entiende que puede ser un diálogo, en principio, productivo en aras de tocar los otros temas que está apoderada de esta mesa. Ya estando claro de que nuestros partidos no van a participar en la discusión porque entendemos que la sociedad, que el país no requiere de una reforma constitucional en estos momentos, sino que se resuelvan los principales problemas que afectan a la sociedad, entonces nos quedamos para ver los otros proyectos de leyes que se están tratando en esta mesa. Esta mesa también debate otros temas que se van a ver hoy en agenda y nosotros reiteramos nuestra posición de que la reforma constitucional es inoportuna, es innecesaria, pero además la propuesta del gobierno es insustancial. En este encuentro se discutieron los proyectos de leyes de servicios públicos, de gestión pública y de buen gobierno y conflictos de intereses en el sector público. Los partidos que se retiraron porque no querían participar o no quieren participar de la discusión sobre la propuesta de reforma constitucional. Y nosotros entonces lo que hemos hecho es, el CES, ¿verdad?, que postergó, movió el calendario. La reforma constitucional lo va a dejar para los próximos días, para terminar con los que quieran participar, como ellos dijeron que iban a participar en la discusión de la propuesta legislativa que aparece en la agenda, entonces venimos a eso. El próximo encuentro de esta mesa temática fue fijado para el miércoles 30 de este mes a las 10 de la mañana. El pasado 2 de este mes, la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana se retiraron de las discusiones para la reforma constitucional bajo el alegato de que no es el momento ni existe la necesidad de una modificación a la Carta Magna. Desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Rosalba Escalante, EN, Televisión. Bueno, y que los partidos de oposición están chivos porque tienen el temor, ven con ojeriza la propuesta de reforma constitucional, porque dicen que detrás de eso, aunque el presidente lo ha negado, el PRM también, agentes del gobierno también,
que detrás de la reforma, la propuesta de reforma constitucional, no solamente está el elemento de blindar el Ministerio Público, tener un Ministerio Público independiente, que su selección sea alejada de la política para tener un fiscal general, como es la propuesta, que sea independiente. Entonces, ¿qué dicen ellos? Lo que subyace, lo que se esconde detrás de todo esto, es bajar el porcentaje para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, en lugar de 50+1, como está establecido, que sea menor, un 45 o un 40%. Evidentemente, el gobierno lo ha negado, el PRM también lo ha negado, pero cuando la Asamblea Revisora se reúne, es soberana. Y ahí pudiera pasar cualquier cosa, y eso es lo que se teme. Entonces, algunos sectores están pidiendo, y nosotros comenzamos hace varios días, varias semanas, con esa propuesta de motivación aquí, de que el presidente Luis Abinader, que es el gobernante, que es la principal figura del país en los actuales momentos, porque es el jefe del Estado, convoque a los principales líderes de los partidos políticos para que explique claramente sus intenciones con la reforma a la Constitución de la República. Y nosotros hemos propuesto, ¿por qué no se firma un documento donde todos los líderes de los partidos políticos lo rubriquen, encabezando al presidente Luis Abinader, con varios testigos de la sociedad civil, de que no se tocaría el porcentaje para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, como está establecido? Eso pudiera ser una salida para tocar otros temas, porque hay como 40 aspectos que tocan la Constitución, incluyendo el tema de las altas cortes, que eso es sumamente importante. Dice Servio Tulio Castaño Guzmán, el vicepresidente de la Fundación de Finjus, que los partidos de oposición tienen cierta razón en su temor de que detrás de esa propuesta se albergue la intención de reducir, rebajar, disminuir el porcentaje para ganar las elecciones. Vamos a ver lo que dice Servio Tulio. Sí, el problema es, y ahí hay que darle la razón a los partidos de oposición, es que cuando eso llegue a la Asamblea Nacional, eso no hay quien lo controle. Ya quienes tienen la atribución para modificar a la Constitución son los asambleístas. Entonces ese es el temor que tienen determinados partidos políticos. Ese es un temor, nada, que hay que entenderlo también. Por eso es que digo que antes de que real y efectivamente eso cuaje, digamos así, es bueno, yo creo, que el presidente de la República, como líder de la nación, convoque a los líderes de los partidos. Quizás está faltando mayor explicación en esto. Yo veo que el debate inclusive se ha limitado de que a la independencia del Ministerio Público. Pero eso no es lo único que se está proponiendo modificar a la Constitución. Son 40 artículos. Y no hemos limitado a debatir la denominada independencia del Ministerio Público. Pero ahí hay inclusive artículos que modifican todo lo que tiene que ver. Bueno, dice Servio Tulio que el presidente debiera tomar entonces la iniciativa para convocar al liderazgo político nacional y entonces explicar claramente los alcances de su propuesta de reforma. Vamos a ver otra vez al vicepresidente de Finjus. Bueno, eso le va a crear un inconveniente al Consejo Económico y Social. Que la oposición no asista a ese diálogo. Porque no es posible tú reformar una constitución si no se da un pacto político entre las fuerzas políticas de la nación. O sea, una constitución, para tú reformarla de manera correcta, tú tienes que contar con un pacto político, un pacto jurídico y un pacto social. Y evidentemente de que hasta tanto el gobierno no logre involucrar a los partidos políticos en este debate, evidentemente de que ese debate va a ser incompleto. Y hemos visto que en los casos en donde se ha impuesto una reforma a la Constitución sin tomar en cuenta a la oposición, hemos visto que inclusive el proceso ha terminado muy mal. Me refiero al del 2002 y al del 2015, que fueron propuestas de reforma constitucional que se impusieron. Las reformas constitucionales no se imponen,
se construyen sobre la base del consenso, no de la mayoría, pero sí del consenso. ¿Ok? Bueno, ahí está la posición y es cierto. Dice Servio Tulio que sin la oposición no hay reforma constitucional y que debe construirse sobre la base del consenso. Yo creo que un fallo de mi punto de vista, ¿verdad? Un fallo, y lo decía Servio Tulio, un fallo del gobierno, del presidente Abinader, del PRM y del gobierno en sí con la propuesta de reforma constitucional es solamente el énfasis que le han puesto a la independencia del Ministerio Público. Porque evidentemente esa ha sido una de las mejores banderas y del buque insignia de esta administración, un Ministerio Público independiente, que ha emprendido acciones en sonados casos de alegados actos de corrupción en la pasada administración y que el pueblo lo ha visto con buenos ojos por quien encabeza ese Ministerio Público, que es Miriam Germán. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el énfasis del presidente Abinader, del gobierno y del PRM ha sido puesto solamente para la reforma constitucional. El único interés es la independencia del Ministerio Público. Pero hay más de 40 artículos que se tocan en esa propuesta de reforma, incluyendo el no propuesto, pero que subyace, que está el temor, ¿verdad? Como un fantasma, como un muerto de esos que salían antes, que uno veía solamente la sombra cuando muchacho, de la reducción del porcentaje para ganar las elecciones en primera vuelta. Y entonces, evidentemente, a la oposición eso no le conviene, porque lo único que le conviene es a Luis, que va a buscar la repostulación y que el PRM está en eso y está en su legítimo derecho. Entonces, ¿por qué? Porque dicen algunos y algunas encuestas y mediciones y en las elecciones pasadas lo vimos, los porcentajes no dan. Luis Abinader, nuestro presidente, ganó las elecciones no porque él y el PRM individualmente sacaran el 50% más uno, alcanzaron más, sino por la alianza con los partidos aliados que fueron a las elecciones. Entonces, evidentemente ahora, lo que temen un lado y otro es que se pretenda reducir ese porcentaje para permitirle al presidente ir más cómodo en las próximas elecciones presidenciales y anular la fortaleza que pudiera presentar la oposición con una alianza en segunda vuelta en caso de que ninguno alcanzare el 50% más uno de los votos en las elecciones presidenciales en primera vuelta. Y ese es el tema, ¿verdad? Ese es el manejo. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos en Primer Plano.